Hola amigos de habla hispana, hace rato que no les hablaba porque pues estaba muy ocupado yo aquí tratando de torear el coronavirus y la verdad es que he estado mirando muchas cosas, he estado mirando noticias, he estado hablando con mucha gente, he podido hacer muchos de mis trabajos, los he podido hacer desde mi casa afortunadamente con lo que en Alemania se llama home office, o sea, aquí en Alemania estamos hablando de homeschooling y home office, o sea, estamos trabajando desde la casa y los niños están estudiando desde su casa también con diferentes sistemas. Ahí tenemos Skype, tenemos Zoom, tenemos Microsoft Teams, hay diferentes posibilidades de realmente poder darle clases a los niños. Pero en este momento lo que me ocupa realmente es el movimiento que se está tratando de ver en todo el mundo de protesta contra los gobiernos porque por las restricciones. Entonces digo, perdón, no son los gobiernos los que nos están dictando restricciones, son los gobiernos los que están asumiendo responsabilidad con algunas excepciones. Por ejemplo, el señor de Brasil, el señor de Estados Unidos, el señor de Rusia. No, perdón, Putin está haciendo las cosas bien, pero hemos visto también que aquí en Europa, por ejemplo, Suecia ha tomado una ruta diferente al resto de los países europeos y el punto es que la tasa de mortalidad en Suecia últimamente ha subido considerablemente en comparación con los vecinos, Finlandia, Noruega y Dinamarca. O sea, el camino que tomó Suecia para resolver su problema del coronavirus, que es tratar de dejar que la sociedad siga con su ritmo de vida normal y solamente proteger a aquellas personas que están especialmente en peligro, que son los ancianos y las personas con enfermedades preconcebidas. Pues se ha visto que el camino resultó ser el más pedregoso y el más peligroso y el más letal. Entonces, esas protestas que hay acerca de que nos están quitando los derechos fundamentales de ciudadanos, no podemos movernos, no podemos salir a ninguna parte, no podemos, y creemos que algunas de las personas, yo no personalmente, porque pienso que los gobiernos, por lo menos donde vivo yo, en Alemania, el gobierno está haciendo las cosas bien. Sí, está tratando de funcionar como un aire acondicionado. Si el aire está muy caliente, pues se le sube un poquito a la potencia del aire acondicionado, se baja la temperatura hasta que estemos a una temperatura agradable para nosotros. En el momento en que es demasiado frío todo el asunto, pues volvemos a mover el regulador para que no esté tan frío en sí. Y es la misma situación con el virus. Si nos estamos dando cuenta que las medidas de restricción, las medidas de cuarentena están llevando a que tengamos menos infecciones, que tengamos una tasa de mortalidad inferior todos los días. Entonces estamos pensando, vamos por la ruta que es. Pero ya lo dijeron algunas personas, virólogos, aquí en Alemania, en el Robert Koch Institute, en Estados Unidos, el señor Fauci, que es este pobre señor. Yo no quisiera estar en su pellejo, teniendo a Donald Trump en la espalda todo el tiempo, diciéndole, yo quiero abrir, no tenemos virus. Debe ser desesperante para este pobre señor. Pero el hecho es que ir abriendo la sociedad, ir abriendo la economía, no se puede hacer sin ese sistema de aire acondicionado. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos hoy en día tengamos 1.300.000 de infectados y más de 80.000 muertos y el señor Trump todavía no tiene un plan sobre ese tema? En cambio, en Alemania, sí, la cosa está muy clara. Y en especial el señor el primer ministro, o ¿cómo le puedo llamar? Primer ministro bávaro, el señor Söder, que es como especie de gobernador de Baviera, está haciendo las cosas perfectamente bien, de acuerdo exactamente a lo que le está dictando el virus a él. Él analiza en qué puntos de la población tenemos problemas y poco a poco va soltando o va apretando en un sitio o en el otro. Y así funciona.
Así funciona y solo funciona naturalmente con alguna disciplina. Nosotros como seres humanos tenemos en este momento un dictador y ese dictador se llama coronavirus, COVID-19. Si nosotros no nos subordinamos a la ruta que está tomando el virus, vamos a tener mucho más muertos. Y vamos a tener una segunda y vamos a tener una tercera ola sin poder controlar ese virus bien hasta que alguien afortunadamente descubre una vacuna y nos pueda ayudar con esto, con tratamientos médicos, con una vacuna. Entonces ya podemos decir, como en el caso de la malaria, como en el caso de sarampión, etcétera, oh, tenemos una vacuna, no hay de qué preocuparse más. No es el caso todavía. Por esa razón, sí tenemos que seguir encerrándonos por mucho que nos moleste, por mucho que nos inhibe en nuestra vida. Pero si siguen saliendo fake news, como por ejemplo que el Papa Francisco invitó a los chinos a inventarse un virus, enviarlo al mundo para que la gente comience a rezar más y para que la gente siga confiando en las bondades de Dios, pues eso es fake news. Afortunadamente tenemos un papa hoy en día, o sea, es el primer papa que veo en muchos años, que usa el cerebro y dice, tengo sentido común, y dice, gente, por favor, cuídense, esto es un virus, esto es un fenómeno natural, lo dice él claramente, es un fenómeno natural peligroso, entonces cuidémonos, quedémonos en la casa, sigamos las reglas del juego, entonces, por favor, no hagamos bobadas. Siempre tenemos, desgraciadamente, mucha gente que cree en los fake news y eso es algo que le cae sobre todo a mucha gente que no tiene mucha educación académica, podemos decirlo así. O sea, porque la gente que tiene una educación académica buena y que en su casa recibe una educación más o menos decente, que respeta los derechos humanos, que respeta la comunicación humana, es gente que se va a dar cuenta que estos son fake news. O sea, son no votantes del señor Trump, por ejemplo. Todo ese ejército de votantes que tiene el señor Trump son todos los que alimentan los fake news, creen en los fake news y se agarran de este tipo como si fuera el cinturón salvavidas, el aro salvavidas para su existencia. Y no se han dado cuenta que este señor definitivamente no da la talla para dirigir un país del tamaño y de la dimensión de los Estados Unidos. Lo lamento mucho por ellos. Pero en fin, amigos, en Alemania seguimos teniendo una situación muy confortable, sin embargo, como la situación se está extendiendo en el tiempo, ya tenemos problemas serios económicos con sectores económicos que dependen definitivamente de la apertura económica, que son el sector de turismo, el sector de restaurantes. O sea, la completa gastronomía tiene un problema muy serio en este momento. Los restaurantes, gastronomía, servicios personales como pues son masajes, peluquería, eso. Estamos abriéndonos apenas hasta este momento con serias y muy claras indicaciones de cómo se debe llevar este asunto. Y yo pienso que eso puede rendir un buen resultado, puede rendir buenos frutos. En todo caso, les cuento que así está la situación en este momento, que hay un fenómeno mundial. Eso sí está muy claro. Hay un fenómeno mundial y es la gente que usa el sentido común y sabe que este problema no es un problema de gobierno, ni de política, ni de partidos políticos, ni de nada de eso, sino de la naturaleza. Y la otra gente que piensa que hay que creerle a todos los fake news que en todo el mundo y pensar que todo esto es una conspiración contra la humanidad y contra los derechos humanos. Y eso. Por favor, no sé qué hacer en ese caso porque es gente a la que le faltó una etapa en la vida, yo qué sé. Bueno, amigos, entonces esto es todo por ahora y hasta la próxima. Que tengan una buena semana.